Espérenme, déjenme compartir pantalla porque luego todos ven el video. Todos mis errores técnicos. Vamos a un chico. Yo creo que los demás tuvieron su problema de conexión. Se acaban de desconectar dos. Sí. Probablemente tuvieron algún problema de conexión. Bueno, entonces nos quedamos con... Bueno, ahora sí. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, buenas tardes. En la clase pasada nos quedamos con el tema de las provisiones de los trabajadores. Vimos, y ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de los derechos y obligaciones patronales y de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Nos quedamos viendo o nos quedamos en el tema de provisión de los trabajadores. Y vamos a ver que la ley prohíbe a los trabajadores, al igual que los patrones, ciertas situaciones que no deben de realizarse dentro de su trabajo. La ley impone prohibiciones no solamente al patrón, sino también al trabajador. En este caso son normas de no hacer o de no ejecutar determinadas conductas dentro de su fuente laboral, disposiciones que la ley impone en el artículo 135 de la Ley Federal de Trabajo. Voy a enumerar algunas de las actos prohibitivos para los trabajadores. Uno de ellos es ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeña. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima no elaborada. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, ya que esto de igual manera pondría en peligro la integridad tanto de la persona como de sus compañeros. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. Otra prohibición más es portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de este lo exija. Obviamente, si está trabajando en una empresa de seguridad privada y este exige la aportación de armas para precisamente realizar su trabajo, pues entonces sí sería permitido. Se exceptúan también a esta disposición las armas punzocortantes o punzantes que forman parte de las herramientas o útiles propios del trabajo dentro de una empresa o dentro de un ejemplo de una maquiladora que utilizan tijeras, es un arma blanca, pero está permitido traerla porque eso ayuda a realizar el trabajo o es una herramienta de trabajo. Otra más es suspender las labores sin autorización del patrón, hacer colectas en establecimientos o en tu lugar de trabajo, usar los útiles, herramientas
o cualquier suministro que le dé el patrón con un objeto distinto del que no sea exclusivamente para su trabajo. En general, antes de pasar al siguiente tema, en los derechos y obligaciones laborales y patronales, pudimos ver en los derechos y obligaciones patronales que nos basamos en el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, y en general lo que vimos es que esta, o dentro de las obligaciones patronales, pues tenían que pagar un salario, pagar indemnizaciones tanto durante la jornada como por alguna consecuencia posterior a ella, proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar ese trabajo. También guardar a los trabajadores un cierto respeto y consideración y abstenerse del maltrato físico, psicológico o inclusive de palabras antisonantes o como un mandato superior. Si bien son patrones o son las personas para las que trabajamos, también es cierto que debe de existir un criterio de respeto. También las obligaciones de tener un informe o estar informando al sindicato de las relaciones de los trabajadores, de sus condiciones y respecto a los contratos que tengan con los trabajadores, así como los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban de cubrirse. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. No los van a poner a trabajar sin que previo a les hayan dado el conocimiento de cómo realizar tal o cual actividad y cómo desempeñar o utilizar los materiales que se les van a proporcionar. Esto con la finalidad de salvaguardar tanto la integridad de los trabajadores que van a usar el material, así como de la integridad de sus compañeros y de la propia empresa donde estén trabajando. Cumplir con las disposiciones de seguridad, salud, medio ambiente y reglamentos para prevenir riesgos profesionales. Recordemos que cumplir con las disposiciones de seguridad en general, desde lo que leíamos hace un momento o está en la pantalla, las provisiones de los trabajadores, que es a lo mejor revisar que sus empleados no lleguen en estado de embriaguez, que sus empleados traigan a lo mejor portando el uniforme o las herramientas necesarias para el desempeño de sus actividades en la diversa gama que hay de actividades, que se encuentran en un estado de salud óptimo para poder llevar a cabo su jornada laboral. Y todo esto, bueno, se va a basar o se va a aterrizar en un reglamento que se les hará del conocimiento de los trabajadores. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo realicen, esto de manera oficiosa. Proporcionar a las trabajadoras embarazadas la protección que establecen los reglamentos y participar en la integración y funcionamiento de las diversas comisiones que por ley deban de formarse en el centro de trabajo. De ahí tuvimos y vimos unas obligaciones más complejas, que son las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer. Al caso de las obligaciones de tolerar, el patrón debe permitir a los trabajadores ejercer el derecho del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios jurados electorales y censales, ausentarse de su trabajo para realizar estas actividades. De igual forma, otra obligación de tolerar es permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente a su sindicato o al Estado. Obviamente esto debe de ser con un tiempo oportuno para avisarle al patrón
de que realizarán estas actividades y por lo tanto no tengan una situación de descuento o de sanciones dentro de su trabajo. También otra obligación de tolerar es permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen a sus establecimientos en materia de salud. Esto para cerciorarse que se cumplen todas las normas al pie de la letra. Asimismo, dichas obligaciones complejas las vemos contempladas en el 123 constitucional, que es el fundamento de nuestra materia. Esto básicamente en la fracción 15ª, ya que el patrón es responsable de conservar la higiene y la seguridad en las instalaciones de su negociación y de prevenir accidentes en el uso de maquinaria e instrumentos y materiales de trabajo, pues lo más importante es la integridad física y mental del trabajador. De igual manera, por ello es vital cuidar su salud y su vida. De la misma forma, se cuidará la salud de las mujeres embarazadas y del producto de esa concepción. Por otro lado, si el patrón no presta las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones, podría ser responsable de algún daño a la salud de sus trabajadores. Precisamente por ello, vemos que los patrones tienen una amplia gama de obligaciones y una amplia gama de prohibiciones. En cuanto a los derechos y obligaciones de los trabajadores, se encuentran principalmente en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí podemos ver entre ellas de manera general que dentro de las obligaciones son observar las medidas de seguridad y medio ambiente que establecen las leyes y reglamentos que precisamente el patrón ya nos otorgó, ya nos dio e inclusive nos hizo del conocimiento de la ley. Ahora como trabajadores debemos de cumplir esas leyes y reglamentos para nuestra propia seguridad y la de nuestros compañeros. De igual forma, desempeñar el trabajo bajo la dirección del patrón o su representante, es decir, llevar a una persona, llevar nuestra actividad de manera tal cual lo establece nuestro reglamento, hacerle caso a nuestro superior y si no fuera el caso de que el superior a lo mejor nos resuelve un dilema, hacerlo del conocimiento de el superior, de nuestro superior, pero sí desempeñar el trabajo bajo ese nivel de dirección, ese nivel de mando y de jerarquía. Prestar nuestro trabajo de manera eficiente y de manera personal, salvo que alguna empresa determine lo contrario. Formar parte de los organismos que establece la ley y que de igual manera nos generan protección como trabajadores. Someterse a los exámenes médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes de la empresa o establecimiento. Recordemos que una de las sanciones es que un trabajador sabiéndose enfermo de una situación que pudiera contagiar, aún así se presente a trabajar. Y yo les ponía en clases pasadas el ejemplo de la pandemia que estamos actualmente viviendo. Si una persona se sabe que está enferma de COVID y aún así se presenta a trabajar con el riesgo de estar contagiando a sus compañeros, pues es una sanción al trabajador. Y de igual forma, si se negara a participar en los exámenes médicos, también estaría incumpliendo en su obligación como trabajador. También otro de los puntos importantes es no revelar los secretos técnicos, comerciales y de fabricación que por razón de su actividad dentro de la empresa o establecimiento tengan conocimiento.
deber de fidelidad. Las obligaciones en que se manifiesta principalmente deben ser, en este caso, guardar los secretos de la empresa, abstenerse de actos de competencia, obligación de trabajar eficientemente, y de igual forma lo checamos, que era la obligación humanitaria de asistencia y obligación de actuar con honestidad. En cuanto a la obligación humanitaria de asistencia, un ejemplo es que está temblando, vemos que un compañero se cae y en vez de que nosotros lo ayudemos a lo mejor a levantarse y poder salir, lo dejamos ahí. Entonces nosotros tenemos la obligación de asistir a nuestros demás compañeros de trabajo, obviamente protegiendo la salud, principalmente la propia, y una obligación más es la de actuar de manera honesta. Y eso, bueno, es en general en todas las actividades laborales. Dentro de entonces de estas tenemos las obligaciones de edad, que es la principal obligación de los trabajadores, es de hacer o realizar el trabajo por el que se nos contrata. Las obligaciones de dar a su cargo son mínimas y también existen las obligaciones de hacer, como es ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dentro de las obligaciones de hacer, podemos observar o separarlas de dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o que fuera imposible, pero de no ser así, de las causas por las que no podamos acudir al trabajo. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesite, integrar los organismos que establece la ley. Fundamentalmente esto es para las comisiones mixtas a nivel empresarial. Comunicar de igual forma al patrón las enfermedades contagiosas, que es lo que les comentaba hace un momento. Y comunicar al patrón o a su jefe inmediato las deficiencias que se adviertan, esto con el fin de evitar daños y perjuicios a los intereses y vidas del mismo trabajador o de sus compañeros. En el caso de que el trabajador no cumpla con las obligaciones, puede incurrir en ciertas responsabilidades, inclusive puede perder su trabajo con alguna responsabilidad penal o civil, dependiendo obviamente de la gravedad de su omisión. Ahora, el último tema que vamos a tocar, que es la prohibición de los deberes de los trabajadores de una manera de síntesis, que es la que, como dice su pantalla, enuncia el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, es ejecutar cualquier acto que ponga en riesgo su vida, faltar al trabajo, sustraerse de la empresa materia prima, presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico, portar armas, como les comentaba, suspender las labores sin autorización del patrón, salvo en esta acción que sea de un caso de fuerza mayor, como un ejemplo de un temblor, un sismo, una inundación, una acción que esté fuera de una situación inmediata de aviso o autorización por parte del patrón. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. Utilizar las herramientas con una intención distinta a para las que se nos otorgaron. Y hacer cualquier clase de propaganda en horas de trabajo, de la propaganda del tipo que sea. Dentro de estas tenemos las obligaciones, las vamos a denominar complejas, que es cumplir precisamente las disposiciones de este trabajo, observar las medidas de seguridad y desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón. Observar buenas costumbres durante el servicio. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el Reglamento Interior del Trabajo y demás normas vigentes. Tenemos el deber de la fidelidad.
y en este caso los trabajadores tendrán también el deber de lealtad y fidelidad a la empresa. Guardar los secretos de la empresa, abstenerse de actos de competencia, trabajar eficientemente, obligaciones humanitarias de asistencia y la obligación de actuar con honestidad. Y en general, estas serían uno de los temas más importantes dentro del derecho laboral. Después de que nosotros conozcamos esto, lo que vamos a ver en una demanda, cuando algún cliente les diga, pues para empezar, que se hayan violentado alguna de estos derechos u obligaciones que ya sea el trabajador o el patrón hayan dejado de cumplir. A la hora que se demanda una situación, bueno, pues hay que ver en cuál de estas circunstancias cae el caso en particular que se nos esté llevando a la mesa. Y vamos con el siguiente tema, que es el trabajo de las mujeres. Es importante conocer qué derechos y restricciones tienen las mujeres en su fuente laboral, ya que la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo señalan que todo hombre y toda mujer deben de ser iguales ante la ley. Bueno, esto es en general una protección que tenemos en nuestra Carta Magna, la igualdad ante la ley. Y de esta, pues, se propaga en todas las materias y todas las ramas de derecho y en todas las circunstancias sociales, laborales, profesionales, etcétera. Por lo que respecta a la ley del trabajo, estas deben de disfrutar de los mismos derechos que los hombres. Tan es así que la ley lo marca como derechos especiales, única y exclusivamente para la cuestión de cuando las mujeres se encuentran en estado de gravidez o bien estén en el periodo de lactancia. En nuestro artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley, de ahí que se desprenden excepciones para desarrollar trabajos durante su embarazo, siendo que durante este estado, estas no realizarán trabajos que pongan en riesgo su salud o la de su gestación. La Ley Federal del Trabajo, como nuestra ley reglamentaria, considera estos derechos solo por proteger la maternidad de las madres trabajadoras y estos los vamos a ver reflejados en el artículo 166, 170 y 172 de la ley. Los voy a sintetizar. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer y el producto, ya sea en estado de gestación o lactancia, y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas. No habrá trabajo nocturno industrial en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. En general siempre se va a proteger a la mujer en este tiempo, en este periodo de embarazo y de lactancia, se le van a otorgar mayores beneficios, obviamente por el estado en el que se encuentra, y se le van a reducir de alguna manera el riesgo de trabajo. De igual forma, durante el periodo del embarazo no deben las empresas o los patrones de permitir que se realicen trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para la salud
en relación con la gestación. Esto se referiría a levantar, tirar o empujar grandes pesos, o estar también de pie durante largo tiempo, o que actúen o puedan alterar algunas circunstancias o estado psíquico y nervioso. Es decir, se le debe de proporcionar a la mujer que se encuentra en estado de preñez las mejores condiciones para que se siga desarrollando ese proceso hasta concluirlo. También algo muy importante es que van a disfrutar de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Si su ginecólogo o en este caso el centro de salud donde se encuentren registradas otorga la opción de que sean menos semanas antes de dar a luz y mayores después, que muchas mujeres lo prefieren así para estar con sus hijos. Bueno, esa será una cuestión que se debe de autorizar por escrito su médico que esté llevando su permiso o su embarazo. Pero deben de ser 6 semanas antes y 6 después. O vuelvo a repetir, si hay alguna modificación, debe de ser autorizada por su médico. Uno más es posterior al embarazo, posterior a dar a luz. En el periodo de lactancia tendrán 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. Durante estos periodos de descanso van a recibir su salario íntegro, es decir, no se les va a hacer un descuento por esa hora de ausencia que van a tener de manera diaria en lo que toman este periodo de lactancias. Si las mujeres por iniciativa o por recomendación de sus médicos solicitan una prórroga para estos descansos, entonces solamente tendrán derecho al 50% de su salario y esto debe de ser por un periodo no mayor a 60 días. Obviamente eso ya será bajo la responsabilidad de cada madre trabajadora. Posteriormente, al regresar al puesto que desempeñaban, tienen derecho a regresar al mismo siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha de parto. Durante este periodo no se les va a cortar el periodo de antigüedad, ni en el tiempo pre el nacimiento, ni el tiempo postnatal, ni los tiempos de lactancia. Es decir, su tiempo de antigüedad va a seguir caminando como si estuvieran presentes en su labor de manera completa. También las madres trabajadoras tienen derecho a los servicios de guardería infantil otorgados por el Instituto Mexicano de Seguro Social. En este caso hay que ver las reformas porque ya sabemos que hubo muchos cambios a precisamente esta parte de que ya no va a haber guarderías ni protección en ese sentido. Hay algunas empresas que ellas mismas marcan o dan guarderías a las mamás. Pero, bueno, ahorita también con el tema de COVID, muchas de las empresas los que están haciendo, pues nosotros sabemos que es retirar a las personas más vulnerables de los centros de trabajo. En este caso, si hay una mujer embarazada, pues no la van a mandar a trabajar, a tener un riesgo mayor. También en nuestro artículo 170 bis nos marca que en ese sentido, tanto hombres como mujeres, padres o madres
de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer gozarán de la licencia a que se refiere el 140, es decir, a poder estar con sus hijos acompañándolos durante el periodo. Y esto es en la ley del Seguro Social, con la finalidad pues de llevar acompañar a sus menores en el tema de salud. Y también en los establecimientos en que trabajen mujeres, regresando a esta parte, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las mujeres, en este caso, de las madres, que ya estamos hablando de esta excepción que es cuando existe la maternidad. Y el siguiente tema es el trabajo de los menores. En este caso, también está protegido el trabajo de los menores por nuestra Carta Magna, por nuestra Constitución Política, en el artículo 123, apartado A, fracción 3, que permite a los menores de 15 años, pero no hacia los menores de este rango, de acuerdo con lo que señala. Aquí hay una reforma, antes del 2014, se les permitía el trabajo a los menores de 14 años. En el 2014 se reforma y ya tienen que ser mayores de 15 años, es decir, se incrementó un año para poderles dar autorización a los pequeños de trabajar. La Constitución menciona que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Ahí no hubo modificación, nada más se incrementó un año en el permitir el trabajo de menores. De igual forma, nuestra Constitución señala que el tipo de jornada laboral que deben desarrollar los menores de edad, siendo la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas y quedan prohibidas para los niños las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno, industrial y todo otro tipo que después de las 10 de la noche. Esto a los menores de 16 años. La ley reglamentaria, en este caso la Ley Federal del Trabajo, es más explícita en su artículo 173. Es decir, nuestra Constitución lo marca como una prioridad, pero nuestra ley federal ya lo especifica diciendo que el trabajo de los mayores, y de igual forma se reforma conforme a la Constitución, mayores de 15 años y menores de 16, queda sujeto a vigilancia y protección especial de la Inspección del Trabajo. Esto, es decir, la contratación y manejo de las relaciones individuales de trabajo con personas entre 15 y 16 años van a estar sujetas en todo momento al control por parte de las autoridades laborales. Antes de que toda empresa o establecimiento contrate a estos menores de edad, será requisito obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y deben de someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo sin el requisito del certificado. Ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Esto nos referimos al artículo 174 de la Ley Federal de Trabajo. En el trabajo de los menores hay ciertas prohibiciones, como las mencionaba la Constitución, y estas se van a encontrar en cuanto a la Ley Federal de Trabajo, específicas en el artículo 175. Ya reabundando en el tema, la Ley Federal prohíbe el trabajo a menores de 15 años en establecimientos
No industriales después de las 10 de la noche. No pueden trabajar menores de 15 años en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio. En trabajos susceptibles de efectuar su moralidad, buenas costumbres y en labores peligrosas o insalubres que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utiliza, sean capaces de actuar sobre su vida, el desarrollo y su salud física y mental de los menores. Por lo tanto, nuestra ley, tanto nuestra Carta Magna como nuestra ley superior en México, protege a los menores de edad con un trabajo o con ciertos criterios que considera que van a proteger la integridad de su salud y su desarrollo, ya que no se desarrollan hasta que cumplan la mayoría de edad y entonces ya puedan incorporarse al trabajo como todos los demás ciudadanos. Y aquí les íbamos a trabajar con el proyecto del trabajo que ya tienen en plataforma, pero vamos a continuar con el tema, con el siguiente tema y vamos a dejar ese trabajo para la siguiente clase. De igual forma ya van a ver un nuevo trabajo sobre estos nuevos temas a trabajar para que ya podamos entrar con la reforma hacia el nuevo modelo laboral. Nuestro siguiente tema son los trabajos especiales. Aquí hay que considerar cuáles son las condiciones laborales que se aplican a los trabajos, como su nombre los dice, los trabajos especiales, y que son prestaciones que no pueden ser inferiores a las establecidas para los trabajos comunes en la Ley Federal del Trabajo. Los trabajos especiales se clasifican de la siguiente forma. Lo vamos a ver esto a partir del artículo 181 al 353. Solamente vamos aquí a abarcar los que consideramos más relevantes o con mayor índice. Nuestro primer trabajo especial son los trabajadores de confianza. Todos hemos escuchado ese término que dicen es que eres un trabajador de confianza. En este sentido, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no así de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Estas cuando tengan un carácter general. Y de igual forma las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de una empresa o establecimiento. Asimismo, serán trabajadores de confianza los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración dentro de la empresa o dentro del establecimiento. Serán consideradas representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Es decir, es un nivel más alto que el del resto por ser la mano derecha o la parte que representa al patrón. Sin embargo, existen restricciones para estos trabajadores, que son las desventajas de ser un empleado de confianza. Estos no pueden formar parte de los sindicatos. Por lo tanto, si lo vemos desde un ámbito así, se encuentran más vulnerables por no formar parte de los sindicatos. Eso también aplica en
en la administración pública. Otra de las restricciones es que no serán considerados en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría, esto en casos de huelga. Y estos mismos no podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de la ley. Recuerdan que era uno de los derechos y obligaciones de los trabajadores incorporarse a estos organismos. Bueno, los trabajadores de confianza no pueden integrarse a esos organismos. Otro de nuestros trabajos especiales son los agentes de comercio y otros semejantes. A este tipo de trabajadores, la Ley Federal del Trabajo los clasifica y lo vamos a encontrar en los artículos 285 al 291 y los clasifica como los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes son trabajadores de la empresa cuando su actividad sea permanente, excepto que no ejecuten personalmente sus actividades o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. En este caso, los salarios de estos trabajadores serán por comisión. Se pagará en cuanto se perfeccione la venta del producto. Es decir, cuando se ejecuta la compraventa del bien mueble o inmueble, en los casos en que las transacciones no se ejecuten por causas ajenas al trabajador, el patrón tiene la obligación de pagarle la comisión. Lo vemos nosotros en el artículo 291 de la Ley Federal del Trabajo, que señala la causa de rescisión de este tipo de contratos a causa de la disminución importante y reiterada del volumen de operaciones. Estos, bueno, son los que nosotros conocemos como trabajadores de agentes de comercios, es decir, revendedores o personas que trabajan por comisión. Cuando ya no haya suficiente entrega del producto, entonces pueden ir disminuyendo los empleados. Otro de los trabajos especiales que tenemos son los deportistas profesionales. En este vamos a considerarlos a los jugadores de fútbol, básquetbol, frontón, box, luchadores y otros semejantes. Y en esta otra, pues varias categorías. En este tipo de contratos se podrán suscribir por tiempo determinado, por tiempo también indeterminado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios eventos o funciones. Solo a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. El artículo 294 de la Ley Federal del Trabajo señala el tipo de salario que podrán percibir este tipo de trabajadores. Y será por un tiempo, por varios eventos o funciones, o también puede ser por varias temporadas. En este caso hay un aspecto controvertido de esta reglamentación especial de los deportistas profesionales, y esta es la concerniente a las transferencias en la Ley Federal del Trabajo, ya que establece que ningún deportista puede ser transferido sin su consentimiento y se fija el pago de una prima al trabajador que se sujeta a las siguientes normas. Y lo vemos esto como con sus jugadores de fútbol que los han atraído una empresa en el extranjero o otro equipo en el extranjero. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o cláusulas que lo contengan. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista profesional y la empresa o club a la que pertenezca, y se tomarán en consideración la categoría de los eventos o funciones, la de los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa o en el club. Ahí hemos escuchado que dice X equipo, no sé, vendió en tanto a su jugador.
bueno, no es como tal vender, pero sí es una transacción la que realizan, y que, bueno, ellos ganan una prima por permitir que su jugador salga a trabajar a otra empresa. Y bueno, firman derechos para trabajar con una o con otra empresa, ganando ambos, ganando tanto la empresa que lo promocionó como el trabajador, que en este caso sería el deportista profesional. La participación del deportista profesional en la prima será de por lo menos un 25%, y si el porcentaje fijado es inferior al 50%, se aumentará en un 5% por cada año de servicios hasta llegar al 50% mínimo. También existen obligaciones para este tipo de deportistas, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 298 de la Ley Federal del Trabajo. Algunas de ellas son someterse a la disciplina de la empresa o club, concurrir a las prácticas de preparación y alistamiento en el lugar y en la hora señalados por la nueva empresa, efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las disposiciones de la empresa o club, y respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan las prácticas del deporte. A donde vaya tiene que respetar las leyes que en ese lugar se apliquen. Las prohibiciones para estos mismos son el faltar al respeto a sus compañeros, a sus rivales o a los jueces. Las obligaciones son las mismas que para donde sea que ellos vayan a presentar su servicio de deporte, y las obligaciones para los patrones de estos que están señaladas en el artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo, y son organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos y conceder a estos trabajadores un día de descanso a la semana. En este aspecto es preciso recalcar que no tienen derecho a una prima dominical. Y también queda prohibido a los trabajadores, a los patrones, exigir que el deportista se esfuerce de manera excesiva, porque esto podría poner en riesgo su vida o su salud. Tenemos otro tipo de trabajo especial, que es el trabajo a domicilio, y este es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. El salario que recibe este tipo de trabajador es por destajo. Recuerdan que lo vimos en las primeras clases, y esto se refería a la productividad que ejecute por la elaboración del número de piezas que produzca al día. Ese salario no puede ser de menor precio que el similar al realizado en el taller, cuando vimos lo que era el tema de salario y las diferentes clases de salario que había. La legislación establece la garantía de que el trabajador pueda realizar las labores aún con la ayuda de alguna otra persona de su familia. Es de importancia en este tipo de labores que se cuente con un medio de contrato celebrado por escrito entre el patrón y el trabajador, el cual deberá señalar las condiciones generales de trabajo. Además, se deberá de entregar a la inspección del trabajo para su visto bueno correspondiente. El patrón tiene la obligación de proporcionar al trabajador una libreta de control de la inspección del trabajo. Registrará y foliará en esta todos los datos del trabajador, el lugar donde va a trabajar, los días de entrega y la recepción del trabajo y el pago de sus salarios. Esto por ser un trabajo a domicilio. También en el artículo 326, los trabajadores a domicilio tienen las siguientes obligaciones: poner el mayor cuidado en la guardia y conservación de los materiales y útiles que recibe el patrón, elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada,
recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos y a indemnizar al patrón en el caso de pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales y útiles que va a recibir. Y hasta aquí vamos a dejar porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Tienes alguna duda, Dante? Ok, de no haber dudas. Entonces nos vemos la próxima clase. Profe Jorge. Gracias, Lick. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente, hasta luego a los dos. Bye.